Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar otro texto dentro de su contexto. Hoy vamos a ver 2 de Corintios 3:6. La cultura en muchas iglesias es antiintelectual, es decir, odian el estudio serio de las escrituras. Entonces usan esta frase fuera de su contexto: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Muchos usan esta frase de este versículo para decir que entonces es mejor depender solo del espíritu y no estudiar nunca la Biblia, y no estudiar nunca libros de teología, y no estudiar nunca libros serios que te hablen de la Biblia. ¿Acaso quería Pablo decir eso? ¿Estaba Pablo en contra de ir a un seminario? ¿Estaba Pablo en contra de estudiar teología? ¿Creía Pablo que la mucha lectura te volvía frío? Absolutamente no. Pablo es el teólogo de la Biblia y a la vez es el más gozoso. Entonces, ¿a qué se refería Pablo? Mucha gente lo había atacado y lo había acusado de ser un falso apóstol. Entonces, en toda esta epístola, Pablo está defendiendo su ministerio. Una de las cosas que Pablo va a decir es que ellos no son apóstoles por ser competentes en sí mismos, sino que su competencia proviene de Dios. Es decir, Dios les ha dado la capacidad, tanto a él como a sus colaboradores, para ser ministros. Entonces, en el versículo 6, justo antes de decir que la letra mata y el espíritu vivifica, Pablo dice que Dios les ha hecho ministros de un nuevo pacto. El versículo completo dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, si te das cuenta, en realidad no es un versículo sacado de su contexto, sino es una frase sacada de su contexto. Esto es más peligroso. Y con tan solo leer el versículo completo te das cuenta que el sentido de la letra mata pero el espíritu vivifica es otro que el que muchos quieren darle. Es claro que Pablo está haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él está diciendo que ellos fueron hechos ministros del nuevo pacto, es decir, el pacto del espíritu, y no del antiguo pacto, el pacto de la letra o de la ley. En Romanos 7:6 se aprecia que Pablo también está haciendo esta comparación entre la ley y el espíritu, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y él también menciona el pacto de la ley como la letra. Cuando Pablo está hablando de la letra en 2 de Corintios 3:6, no se está refiriendo a los libros, se está refiriendo al antiguo pacto, al pacto de la ley. Luego, en los versículos 7 al 11 de 2 de Corintios 3, Pablo va a estar comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto, es decir, la ley con el evangelio, para concluir que es mucho más glorioso el evangelio, es mucho más glorioso el nuevo pacto, y es mucho más glorioso entonces el ministerio que él está desempeñando. Parte de lo que Dios había prometido del nuevo pacto es que Dios pondría su ley en nuestros corazones y que pondría su espíritu en nuestros corazones, y que Él haría que nosotros anduviéramos en sus estatutos. El antiguo pacto de la ley no podía hacer eso. La gente vivía externamente conforme a la palabra de Dios, pero internamente no podían ser transformados. Ellos necesitaban el ministerio del Espíritu Santo para ser transformados desde adentro, y que desde adentro ellos obedecieran la palabra de Dios. La ley no producía nueva vida, la ley no regeneraba, la ley no transformaba. Lo único que hacía la ley era condenar. Por eso Pablo dice que la letra mata. Es decir, la ley lo único que hacía era condenar a las personas a la muerte. Pero el nuevo pacto es mucho más glorioso. El nuevo pacto produce una nueva vida que te lleva a vivir conforme a la palabra de Dios. El nuevo pacto no quiere decir que nos olvidamos de la ley. El nuevo pacto quiere decir que sí podemos cumplir la ley de la mejor manera posible, porque el Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida y nos ha transformado para cumplirla. Es por eso que Pablo dice que el Espíritu vivifica. Entonces, cuidado con decir que la mucha teología te vuelve frío. Cuidado con decir que la letra mata y el espíritu vivifica, queriendo decir con esto que la mucha lectura te puede matar. Cuidado con sacar frases fuera de su contexto. Advertencia: si la teología te está volviendo frío, algo está mal dentro de tu corazón. El problema no es la teología, el problema no son los muchos libros, el problema no es el mucho estudio, el problema probablemente seas tú. El mucho estudio de la Biblia no debe de llevarte a una vida fría, sino a una vida de mucho gozo en Dios, de mucho amor por Dios y de mucho amor por las otras personas. Y si tú eres de los que han usado esta frase de la letra mata pero el espíritu vivifica para socavar el mucho estudio de la Biblia, no la uses más. Mejor úsala en el sentido en que Pablo la dijo, en que hemos sido hechos ministros de un pacto mucho más glorioso, es decir, el del espíritu, que ya no estamos bajo la ley que solo nos condenaba, que ahora estamos en el espíritu viviendo para Dios. Si te gustó esto, dale like y compártelo y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos pronto.